Bienvenidos de nuevo a su refugio de dramas, romances y secretos mejor guardados de la televisión turca. ¿Listos para un festín de emociones al rojo vivo? Porque hoy, no solo vamos a rozar la superficie de los escándalos, sino que nos sumergiremos en las profundidades de las rupturas que nos dejaron con el corazón en un puño y las confesiones que hicieron temblar los cimientos de la farándula turca. Sí, mis queridos adictos al drama, vamos a desmenuzar esas parejas que con su química en pantalla, nos vendieron la idea del amor eterno, solo para ver cómo sus cuentos de hadas se desvanecían ante nuestros propios ojos. En este vídeo, no nos conformaremos con mencionar las series que nos hicieron soñar, vamos a desvelar las verdaderas historias detrás de las cámaras, los secretos que escaparon a los tabloides y que sacudieron al mundo entero. Si son de esos que aman el chisme, pero con una dosis de análisis profundo, entonces han llegado al lugar indicado. Aquí diseccionamos cada detalle, cada mirada, cada gesto que nos dejaron preguntándonos ¿qué pasó realmente? Y por supuesto, si aún no se han suscrito a esta su comunidad turca favorita, ¿qué esperan? No dejen que se les escape ni un solo detalle. Clic en el botón rojo y únanse a esta familia que ama las novelas turcas con una pasión desenfrenada. Prometemos vídeos cargados de drama, romance, intrigas y ese brillo tan característico que nos regalan las producciones turcas. Así que preparen sus palomitas y comencemos. Hoy nuestro viaje se centra en el corazón de las rupturas más sonadas, esas que nos hicieron cuestionar el amor y la felicidad que creíamos ver en la pantalla. Vamos a explorar cómo la magia de la televisión puede ser tan convincente y cómo la realidad, a menudo, nos da un revés que nos deja sin aliento. Y para comenzar este análisis a fondo, vamos con un nombre que seguro les hace latir el corazón más rápido, Senkalkapm, o como la conocemos en Latinoamérica, Llamas a mi puerta. Esta joya de la comedia romántica, protagonizada por la deslumbrante Andercel y el irresistible Kerem Bürsin, nos sumergió en un torbellino de emociones entre Eda y LDZ, una joven florista con sueños de grandeza, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y algo arrogante. Su química en la pantalla era tan explosiva que parecía un volcán a punto de entrar en erupción. La serie, en esencia una comedia romántica, nos vendió una premisa fascinante, un contrato de amor falso que, contra todo pronóstico, se convierte en algo real y profundo. Vimos cómo Eda y Serkan se enamoraban, superaban sus propias inseguridades, luchaban contra los obstáculos que el destino les ponía en el camino. Nos hicieron creer en la magia del amor verdadero, el que surge de la forma más inesperada. Pero la historia no terminó con el final de la serie. Lo que muchos descubrimos para nuestra sorpresa, es que esa chispa que veíamos en pantalla no era solo actuación. Hande y Kerem se enamoraron de verdad, convirtiendo su romance en la noticia más comentada del momento. El mundo entero fue testigo de este amor que nació entre sets de grabación, con miradas cómplices, risas compartidas y momentos de ensueño que quedarán grabados en nuestra memoria. Era como si la vida misma se hubiera convertido en un episodio más de nuestra serie favorita, un cuento de hadas que se hacía realidad, hasta que la realidad decidió jugar sus propias cartas. Porque sí, mis queridos fans, la burbuja explotó. Y lo hizo con la fuerza de 1000 truenos. La ruptura de Hande y Kerem fue un golpe durísimo para sus seguidores, quienes habían depositado toda su fe en esta pareja, tanto en la ficción como en la vida real. Los motivos de la separación se mantuvieron en un velo de misterio, una nube de rumores y especulaciones que inundaron las redes sociales. Se habló de diferencias irreconciliables, de desacuerdos personales y hasta de la presión de la fama. Lo que sí es cierto es que ese final feliz que todos anhelábamos nunca llegó. ¿Por qué es tan relevante la historia de Hande y Kerem para nuestro vídeo? Porque nos muestra el poder de la ficción para crear ilusiones. La conexión que vimos en pantalla fue tan fuerte que muchos de nosotros la confundimos con la realidad, creando una expectativa que al desvanecerse, dejó un vacío doloroso. Su relación fuera de cámara añadió una capa extra de emoción y expectación a cada episodio. Era como si estuviéramos viendo un reality show en el que los protagonistas éramos nosotros, los espectadores, con el corazón en la mano, esperando siempre el final feliz que nunca llegó. Un claro recordatorio de que a veces, la realidad no siempre coincide con nuestros sueños. Y hablando de romances intensos, no podemos dejar de lado a Neslihan Atagul y Kadir Doğulu, la pareja que nos robó el aliento en Karasevda o Amor Eterno. Esta serie, un drama romántico de proporciones épicas, nos sumergió en un torbellino de emociones entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que luchan por un amor que parece imposible.
La trama está llena de secretos, intrigas, sacrificios y giros argumentales que te mantenían pegado a la pantalla en cada episodio. La química entre Neslihan y Kadir era palpable, pero con una particularidad: a diferencia de Andy y Kerem, ellos ya eran una pareja consolidada en la vida real antes de protagonizar la serie. Esto añadió una dimensión extra a sus escenas de amor, haciéndolas aún más creíbles y conmovedoras. Ver a una pareja real actuando en un drama tan intenso era como presenciar un espectáculo en el que la realidad y la ficción se fusionaban en una danza perfecta. En Kara Sevda, el amor es un laberinto de pruebas y desafíos, y tanto Neslihan como Kadir demostraron su increíble talento al dar vida a personajes tan complejos y conmovedores. La serie nos muestra cómo el amor verdadero puede superar las barreras sociales y los obstáculos del destino, aunque también nos recuerda que en la vida real, a veces las cosas no son tan sencillas. ¿Por qué es relevante su historia para nuestro vídeo? Porque nos demuestra que el amor, en sus múltiples formas, puede ser un motor muy poderoso, tanto en la vida real como en la ficción. La consolidación de su relación fuera de las cámaras añadió un nivel extra de profundidad a la historia de la serie, y nos mostró cómo una pareja real puede aportar autenticidad a sus interpretaciones. A pesar del drama que vivieron sus personajes en la serie, la pareja en la vida real ha seguido demostrando su amor y admiración mutua, consolidándose como un ejemplo de fortaleza y compromiso en el mundo de las telenovelas. Una historia que nos enseña que el amor, aunque a veces pueda ser un laberinto, también puede ser el camino más sólido hacia la felicidad. Sigamos nuestro recorrido por el universo de los dramas y romances con otra joya turca, Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador, protagonizada por la encantadora Demet Özdemir y el carismático Can Yaman. Esta comedia romántica nos presenta la historia de Sanem, una joven soñadora que entra a trabajar en una agencia de publicidad y se topa con Can, un fotógrafo aventurero y rebelde. Su historia es una explosión de química, humor y romanticismo. La serie está llena de situaciones cómicas, malentendidos y momentos de ternura que te hacen reír y suspirar al mismo tiempo. La química entre Demet y Can era tan evidente que no tardaron en surgir los rumores de un posible romance fuera de la pantalla. Los fans estaban enloquecidos con la idea de que esta pareja traspasara la ficción y viviera su propia historia de amor en la vida real. Aunque se les vio juntos en algunas ocasiones fuera de las grabaciones, nunca confirmaron que tuvieran una relación formal. Sin embargo, la conexión que mostraron en la serie fue suficiente para encender la imaginación de todos y generar una ola de especulaciones en las redes sociales. Erkenci Kuş es un ejemplo perfecto de cómo una buena historia y una pareja carismática pueden crear una fantasía que enganche al público y nos haga creer en la magia del amor. ¿Por qué es relevante para nuestro vídeo? Porque nos demuestra cómo la química en pantalla puede generar expectativas y rumores en el público, que a menudo anhela ver a sus parejas favoritas juntas en la vida real. La serie catapultó a la fama a Demet y Can, consolidándolos como estrellas de las telenovelas turcas. Más allá de los rumores y especulaciones, lo que queda claro es que Demet y Can lograron crear personajes icónicos que vivirán por siempre en la memoria de sus fans, mostrándonos el poder de la comedia romántica para conectar con el corazón del público. Ahora salgamos un poco del romance y entremos en el mundo del drama y la acción con Kukur. Esta serie, protagonizada por el talentoso Aras Bulut y Nemli, nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio marginal de Estambul, donde la lucha por el poder y la supervivencia es el pan de cada día. Aquí la lealtad y la traición van de la mano, y la vida pende de un hilo en cada esquina. Aunque Kukur no es una serie romántica en su esencia, nos muestra relaciones complejas entre sus personajes y un sentido de hermandad muy fuerte. Sin embargo, la serie tuvo su propia cuota de drama fuera de cámaras cuando se hizo público un conflicto entre uno de los actores y el equipo de producción. Este evento generó un gran revuelo entre los fans de la serie y puso en evidencia la tensión que puede existir en las grabaciones de una producción de alto nivel como Kukur. Aunque no se trata de un drama amoroso, este caso nos muestra cómo las dinámicas internas pueden afectar una producción y cómo los conflictos pueden salir a la luz pública, impactando en la percepción que el público tiene de la serie y de sus actores. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque demuestra que el drama no solo se vive en la pantalla, sino también detrás de cámaras, y que los conflictos pueden afectar la dinámica de una producción y la relación del público con ella. Kukur es una serie que ha marcado a una generación por su crudeza y realismo, mostrando un mundo oscuro y lleno de contrastes. A pesar de la controversia, la serie logró mantener un alto nivel de audiencia y un gran impacto en la cultura popular turca.
Y así llegamos al final de este viaje apasionante por las telenovelas turcas, un universo de amores y desamores, de secretos y confesiones. Hoy hemos visto cómo algunas parejas de la pantalla chica nos hicieron soñar, cómo la ficción a veces se entrelaza con la realidad y cómo el drama no solo se vive en las historias que nos cuentan, sino también detrás de cámaras. Desde la ruptura de Hande y Kerem, pasando por la intensidad de Neslihan y Kadir, la química de Demet y Kaan, hasta el conflicto en Kukur, hemos recorrido un camino lleno de emociones y sorpresas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis profundo del mundo de las telenovelas turcas. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, porque su opinión es muy importante para mí. Si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, romance y todos esos secretos que hacen que las telenovelas turcas sean tan irresistibles. Nos vemos en el próximo vídeo, mis apasionados de las series turcas. Hasta la próxima.